Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 106. Estamos en el libro de Éxodo y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 32, 33 y 34. El capítulo 32 sigue el pensamiento del último verso del previo capítulo, indicando que Moisés tenía en su posesión las dos tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Dios, y mientras Moisés pasa 40 días sobre el monte Sinaí, el pueblo comienza a pensar que posiblemente había fallecido o muerto sobre el monte, ya que no descendía. Aunque esto probablemente comenzó antes de los 40 días, ya que tuvieron tiempo de hacer la colecta y formar el becerro. Como tal, el pueblo presiona a Aarón a hacerles imágenes para su adoración. Noten al final del verso 1 que la gente atribuye su salida de Egipto a Moisés y no a Jehová. Aarón no protesta y manda a colectar los zarcillos de las orejas de las mujeres, las hijas y los hijos del pueblo. Noten en el verso 4 que específicamente menciona que Aarón dio forma al becerro. El mismo verso indica la respuesta del pueblo frente al becerro. Atribuyeron su salida de Egipto y los milagros de la mano de Dios a un becerro de oro formado en fundición. Deben notar también el uso plural de Dios, es decir, dioses, indicando que Jehová fuera como los dioses de Egipto, múltiples y limitados. En los versos 7 y 8, Jehová le dice a Moisés que descienda del monte y específicamente detalla las acciones del pueblo con el becerro de oro. Noten en el verso 7 que Jehová indica que Moisés fuera el responsable de sacar al pueblo de Egipto. Lo llama tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Esto tiene un propósito y se nota en el verso 10. Dios le dice a Moisés que le permita destruir el pueblo en su ira y que formaría una nación de Moisés. Esto no se debe interpretar como el deseo actual de Dios de destruir su pueblo, ya que esto sería una infracción de su veracidad, sino más bien de una prueba de la fe de Moisés y su respuesta ante la tarea de manejar un grupo tan grande y rebelde. Moisés pasa esta prueba y en los versos 11 al 14 intercede por el pueblo recordando el pacto de Dios con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Noten la referencia en el verso 14 al supuesto arrepentimiento de Dios. De nuevo debemos reiterar que Dios no violentaría su pacto con los patriarcas o de otra manera sería mentiroso. Esta experiencia era importante para Moisés como líder del pueblo y portavoz de Jehová. Los versos 15 y 16 reiteran que las tablas cuales cargaba Moisés fueron escritas en ambos lados por el mismo dedo de Dios. El verso 17 indica que Josué no estuvo al tanto de la conversación entre Moisés y Jehová, aunque estuvo cerca de Moisés en el monte. Moisés le explica lo que está sucediendo y al descender al pueblo ve que era verdad lo que Jehová le había indicado sobre el pueblo. Al ver que se daban a la idolatría y el servicio al becerro de oro, Moisés se aira y quebranta las tablas del pacto al pie del monte. Esta reacción es la primera de dos reacciones fuera de carácter para Moisés, ambas de las cuales traen consecuencias para Moisés. Mientras que Moisés intervino con Jehová para que no destruyera el pueblo en su ira, él mismo se descontrola de ira y rompe las tablas escritas por Dios. El segundo instante fuera de su carácter sería cuando golpea la peña más adelante en los libros que vamos a considerar el Pentateuco. El verso 20 indica que Moisés destruyó el becerro y lo molió, echándolo en el agua de los hebreos y haciendo que tomaran de ellas. Los versos 21 al 24 contienen la interacción entre Moisés y Aarón. Noten las respuestas de Aarón, primero en el verso 22 y luego en el verso 24. En el verso 22 indica que el pueblo estaba inclinado siempre al mal. En el verso 24 indica que echó el oro al fuego y salió como si fuera por obra de magia un becerro. Sabemos que este no es el caso, ya que el verso 4 indica que él mismo le dio forma de becerro.
Los versos 25 al 30 son de importancia al narrativo histórico de Israel porque explican la exclusión de los levitas, con la excepción de Aarón, en la adoración del becerro, y esta historia luego será la base de su elección como los sacerdotes del tabernáculo. Noten que esta acción no parece haber tenido mandato directo de Dios, sino que Moisés intentaba aplacar la ira de Jehová, ejecutando juicio y demostrando la justicia de al menos parte del pueblo. El capítulo termina con Moisés ascendiendo de nuevo al monte para interceder por el pueblo. Aunque Moisés se pone por medio para el bien del pueblo, diciéndole a Dios que los rayara de su libro, noten esta mención de un libro cual aparentemente vio durante su visión, posiblemente siendo el libro de la vida. Sin embargo, Jehová menciona que raería a cada uno cual pecó contra él, que también estaría en línea con el pensamiento de que este sea el libro de la vida. En el verso 34, Jehová manda a Moisés a llevar el pueblo a la tierra indicada y promete enviar a su ángel, probablemente el ángel de Jehová, delante de ellos. Noten la mención en el verso 35 del castigo de Dios sobre el pueblo por su adoración del becerro. Esto no fue de inmediato, sino que es una nota del autor sobre la fidelidad de la palabra de Dios en el cumplimiento del tiempo. El capítulo 33 sigue el pensamiento del previo capítulo, indicando que Jehová sacaría a los cananeos delante de los israelitas y el ángel de Jehová iría delante de ellos, pero que Jehová mismo, o Dios Padre, no iría con ellos porque era posible que Jehová los consumiera por su rebeldía. El verso 4 indica que el pueblo escuchó estas palabras de Jehová, indicando que Moisés les haya dado la respuesta de Dios a su petición por misericordia. Los versos 4 al 6 indican que el pueblo se despojó de su vestimenta normal y vistió de luto en respuesta a la palabra de Dios. Esto es interesante porque el tiempo de luto parece ser bastante extenso. Noten en el verso 7 que Moisés erige el tabernáculo fuera del campamento. Deben notar que este solo verso brinca por encima de todo el proceso de la formación y construcción del tabernáculo mencionados en los últimos capítulos del libro. Esto indica que el pueblo estuvo de luto un mínimo de 8 meses y posiblemente hasta 10 meses o más, ya que Moisés estuvo sobre el monte unos 40 días más y el tabernáculo tardó por lo menos 9 meses en erigir. Podemos notar, comparar Éxodo capítulo 40, verso 1, con el tiempo en el cual llegaron al monte Sinaí. No sabemos si el pueblo comenzó la construcción del tabernáculo antes de Moisés descender del monte la segunda vez. Los versos 8 al 10 describen cómo el pueblo observaba cuando Moisés entraba al tabernáculo y la nube de gloria descendía sobre el tabernáculo. Luego el tabernáculo estaría en el medio del campamento de Israel, pero mientras tanto observaban de lejos las acciones de Moisés. De en medio de la nube Jehová hablaba con Moisés, quien estaba en el lugar santísimo. Los versos 11 al 23 presentan un enigma en cuanto a la interpretación del acontecimiento en el tabernáculo. Moisés llevaba días hablando con Jehová en el lugar santísimo y el verso 11 indica que hablara con Jehová cara a cara como cualquiera con su compañero. Moisés, hablando con Jehová en esta manera, le indica que no iría a su presencia con Moisés hasta que Moisés intercede pidiendo que le mostrara quién iría con ellos. Al escuchar las palabras de Moisés, Jehová indica que su presencia los acompañaría. El enigma viene en el verso 20, luego de que Moisés pide ver la gloria de Dios. Noten en el verso 20 las palabras de Jehová, indicando que nadie verá su rostro y vivirá. Esto parece estar en contraste directo con el verso 11. Sin embargo, debemos notar que Jehová en el lugar santísimo parece haber sido Jesús mismo, mientras que la gloria que había de ser revelada a Moisés sería la gloria de Dios Padre. El capítulo termina con las instrucciones de acercamiento para la revelación de gloria. Deben notar, al igual que esta revelación acontecería sobre el monte y no en el lugar santísimo. El capítulo 34 comienza con la renovación del pacto, cual fue quebrantado por el pueblo y por Moisés en el quebrantamiento de las tablas, luego de la adoración del becerro. Noten en los versos 1 y 4 que Jehová demanda que Moisés alice 2 tablas para reponer las tablas del testamento con el pueblo, las cuales Moisés
entonces prepara. Noten en los versos 6 y 7 el anuncio por Jehová mismo de su presencia frente a Moisés. Notorio entre su descripción de sí mismo es su fuerza, misericordia, justicia y castigo a la tercera y cuarta generación. Noten en el verso 8 la reacción de Moisés al saber que Dios se aproximaba y sus palabras en el verso 9 intercediendo por el pueblo e indicando el anhelo de que Dios estuviera con ellos en el camino a la tierra prometida. Jehová contesta en el verso 10 indicando que renovaría el pacto con el pueblo en semejante manera a como había hecho en el monte la primera vez. Noten que la institución del pacto era para gloria de Dios y no del pueblo. Los versos 11 al 17 contienen una advertencia extensa contra la idolatría al llegar a la tierra prometida. En el verso 11, Jehová indica que echaría a los cananeos de la tierra delante de Israel. En los versos 12 y 15 se menciona que no deberían hacer alianza con ninguna de estas naciones, algo que hacen casi de inmediato. El verso 13 menciona explícitamente a Asera, la diosa femenina asociada con Baal y responsable por el sacrificio de niños sobre sus altares. Mientras tanto, Jehová se menciona a sí mismo como celoso, indicando que este sea su nombre en el verso 14. El verso 16 amonesta explícitamente a que no tomaran mujeres de entre estos pueblos como para no caer en la idolatría. A través de su historia hay muchos ejemplos de hombres como Salomón, Sansón y Acab, entre otros, quienes fueron llevados a la idolatría por estas mujeres. Finalmente, el verso 17 indica que no harían dioses de fundición, obviamente aludiendo al becerro de oro, cual tan fácilmente formaron en la ausencia de Moisés. Los versos 18 al 26 contienen una reiteración de las condiciones del pacto en cuanto a las fiestas solemnes. Estos versos replican lo mencionado en la primera institución del pacto en el capítulo 23, versos 14 al 19. Los versos 27 y 28 mencionan que Moisés mismo tuvo que escribir las tablas con sus propias fuerzas, indicando que fuera consecuencia de sus acciones al pie del monte en romper las tablas. Este proceso le tarda 40 días y noches sobre el monte, durante los cuales ni come ni bebe. Al descender del monte, el verso 29 indica que el rostro de Moisés resplandecía. Aunque en los versos 29 al 32 Moisés habla con Aarón y los sacerdotes a rostro descubierto, los versos 34 y 35 indican que Moisés cubría su rostro para hablar con el pueblo, pero que se quitaba el velo para hablar con Dios en el santuario. Estos han sido los capítulos 32, 33 y 34 del libro de Éxodo. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.